Muy buenos días, bendiciones para todos. El Señor le bendiga poderosamente en esta hermosa mañana. Hoy 14 de diciembre, ya en la recta final, a punto, a las puertas de este nuevo tiempo que el Señor nos regala este próximo año, ¿no? Este nuevo año que esperamos con mucha expectativa, porque, bueno, eh, Dios nos ha prometido llevarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Ya hemos dicho que para poder ver cambios significativos en nuestra vida, necesitamos hacer, eh, algunas reformas, ¿no? Primer libro de Samuel estamos leyendo, y ese libro nos enseña cómo es una transición, que es lo primero que Dios hace y lo primero con lo que Dios se mete cuando está haciendo la transición en su pueblo es con la espiritualidad. Se metió con la espiritualidad de los sacerdotes. Luego, a través de Samuel, llama al pueblo para que hagan una renovación de su compromiso, de su consagración y de su compromiso a servir a Dios. Entonces, con eso comienza el nuevo tiempo en tu vida. Tú quieres ver que este próximo año sea un tiempo diferente, un tiempo de milagros, de gloria de Dios. Dios lo ha prometido, Él no ha cambiado. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quienes cambian somos nosotros. Somos nosotros quienes cambiamos las prioridades. Pero, escúcheme bien, Dios es el mismo. Y su poder y su gracia están disponibles para nosotros siempre. Así que esperamos con mucha expectativa este tiempo. Quiero animarle a que usted disponga su corazón y se alinee al propósito de Dios, a lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. No le ponga más excusas a Dios, no le saque más excusas. Métase con Dios. Ese es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a meternos con Dios y que Dios obre en nuestra vida. Te vas a sorprender lo que el Señor hará en tu vida cuando te comprometes firmemente con Él. Vamos a la palabra en esta mañana. Recuerda que estamos leyendo el libro de los Hechos. Hechos es la narración de la historia del nacimiento, ¿no?, de la historia de la iglesia, el nacimiento y su desarrollo, cómo la iglesia comenzó a desarrollarse. Y Hechos nos muestra cómo era la vivencia de los creyentes, de los primeros creyentes. Esa iglesia que Dios visualizó. Hoy hay muchas iglesias que se dedican a muchas cosas, pero aun cuando nosotros necesitamos ir implementando cambios en la iglesia, hay una esencia que no se puede perder, no se puede perder. Es decir, esa esencia es precisamente lo que hace que la iglesia sea la iglesia. Entonces no podemos quitarle la esencia. Esa esencia son los 5 propósitos de Dios para la iglesia. Las 5 funciones vitales de la iglesia. Se las recuerdo: proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Son esas 5. Anótelas por ahí, porque no solamente debemos conocerlas, tenemos que comprender y tenemos que practicarlas. ¿Oyó? Porque ese es el deseo de Dios para la vida suya y para mi vida. Que seamos una iglesia que proclame, una iglesia que enseñe, una iglesia servicial, que seamos una iglesia que tengamos comunión los unos con los otros y que seamos una iglesia que adoremos a Dios. Esos son los 5 propósitos de Dios para la iglesia. Y esos 5 propósitos se ven en la vivencia de los creyentes primitivos, en la vivencia. Entonces, no como actividades,
sino que cada uno de esos propósitos era la cotidianidad de cada persona, de cada creyente. Entonces vamos a ir mirando, y el día de hoy realmente nos desafía la vida de un hombre llamado Felipe, a quien el Señor usa poderosamente. Un creyente consciente de que su papel como hijo de Dios, como embajador de Dios en esta tierra, eran esos propósitos. Entonces vamos a mirarle el efecto, el resultado, lo que sucede cuando un creyente vive en los propósitos de Dios. Vamos a leer la Biblia entonces en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Vamos a leer 8 versículos, versículo del 4 al 8. Vamos a leer 4 versículos. Y vamos a mirar cuál es el efecto. Yo quiero que se enfoque en eso, porque la palabra de Dios es, como dijo David, una luz que nos ilumina nuestro caminar. Es una lámpara a nuestros pies. Es decir, que nos muestra el sendero hacia dónde ir. Y este es el sendero, yo lo veo aquí. Este es el sendero de los creyentes, el sendero de la iglesia. Capítulo 8, versículo 4 del libro de los Hechos. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios en esta mañana. Recuerde que no solo del pan vive el hombre, no solo del pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? Dice, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta ahí nada más. Bueno, por hoy no necesitamos más para mirar. Recuerde que capítulo 8, versículo del 1 al 3, se desata una persecución, y ese es el contexto, una persecución. Los creyentes son desacomodados, desalojados de su comodidad, ¿no? Y fueron dispersados, los persiguieron. Entonces ellos huyeron de la ciudad de Jerusalén, excepto los apóstoles. Pero el resto de la iglesia, los creyentes, tuvieron que salir huyendo para salvar sus vidas. En esa huida, dice la Biblia, fueron esparcidas las personas, pero en esa situación, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, ahí se nos explica qué era lo que iban haciendo. Es decir, estos creyentes no se lamentaron, no se desanimaron, no renegaron de Dios, porque es que no era Dios el que los estaba persiguiendo. Entonces, a veces debemos enfocarnos. Hay personas que se desaniman de Dios porque se enfermaron, o porque no les funcionó el matrimonio, o porque no les funcionan las finanzas, porque hay algo que está funcionando mal. Entonces la gente lo que hace muchas veces es orar a Dios y le pide a Dios que intervenga y que obre. Muchas veces usted tiene que aprender cómo es que Dios obra. El Salmo 107, versículo 20 dice que Dios envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Entienda esto. El medio a través del cual Dios te va a salvar y te va a librar de cualquier situación, te va a restaurar, es a través de su palabra. ¿Cómo así, pastor? A través de su instrucción. Por ejemplo, muchas veces sí, Dios interviene de una manera
de una manera poderosa. Dios nos libra de cualquier situación cuando nosotros no podemos hacer nada. Pero hay situaciones, por ejemplo, la situación matrimonial. Una persona que está diciéndole a Dios, Dios, yo quiero pedirte que tú, Señor, restaures mi matrimonio. Ok, Dios va a restaurar su matrimonio, pero ¿cuál es el instrumento que Dios va a usar para restaurar tu matrimonio? Es la palabra. Entonces, al esposo Dios le dice, bueno, tú quieres ver un matrimonio restaurado, entonces ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Esa es la instrucción que Dios le da. Sino que nosotros buscamos excusas, justificaciones para no hacerlo. Nos justificamos porque nuestro cónyuge no se comporta de determinada manera. Y nos justificamos en el comportamiento de nuestro cónyuge para no hacer lo que Dios nos manda a nosotros. Pero resulta que si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, entonces Él, que es poderoso, va a cambiar el corazón de las personas. En este caso, por nuestro cónyuge, ¿no? O sea, estamos orando a Dios que Dios traiga restauración matrimonial, ¿verdad? Entonces, yo tengo que mirar qué me manda a mí a hacer Dios, a mí. Entonces, yo hago lo que Dios me mandó a hacer a mí y confío en que cuando yo cumplo, cuando yo obedezco a Dios, entonces Dios hará en mi matrimonio lo que yo no puedo hacer en la vida de mi cónyuge. Así obra Dios. Una persona que tiene problemas financieros, por ejemplo, Dios no va a mandar la ruina. Dios no manda la ruina en la vida de una persona. Las personas se empobrecen y se arruinan por no tener educación financiera y por no tener disciplina en las finanzas. O sea, Dios no... Entonces Dios dice, bueno, ¿quieres ser una persona próspera en la finanza? Ok, entonces cumple los mandatos. Edúcate. Ten disciplina. Ten disciplina. O sea, no gastes más de lo que tienes, de lo que ganas. Elabora un presupuesto y trabaja, produce. Entonces, produce y maneja bien. Hónrame, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces nosotros queremos a veces restauración financiera, pero ya la palabra nos dice cómo va a ser esa restauración. Pero entonces nosotros queremos que Dios restaure a veces sin que nosotros hagamos nada. Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Escucha esto. El profeta Isaías dice, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié. Esto, o sea, está claro, Dios obra a través de su palabra. Obviamente que hay veces, pero no es siempre. Entonces Dios obra cuando de pronto no puedes hacer nada, no tienes nada que hacer, o de pronto Dios de una manera unilateral, por decirlo de alguna manera, actúa, obra. Pero muchas veces, o la regla es que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, Dios no era el que había mandado la persecución, quien estaba persiguiendo eran los religiosos. Así que Felipe y el resto de la iglesia no podían echarle culpa a Dios de que ellos estaban viviendo esa situación. Debemos tener eso bien claro. Dios no es el que te persigue. Dios no es el que te arruina. Dios no es el que te enferma. Dios no es el que destruye tu matrimonio. Él no es. Entonces a veces la persona dice, oran a Dios para que Dios intervenga en su vida, pero ellos tienen que comprometerse también. Ahora, el punto aquí es no ver a Dios. Yo no voy a ver a Dios como el que me infringe el sufrimiento, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Quien vino para matar, hurtar y destruir se llama Satanás. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Tenga eso claro. Ahora, teniendo eso bien claro, vemos que la iglesia de ese entonces, la iglesia primitiva, experimentó un tiempo de persecución. ¿Quiénes los estaban persiguiendo? Los líderes religiosos de la época, en cabeza de Pablo o de Saulo, ¿no? Cuando todavía no se había convertido al evangelio. Pero mira esto bien lindo que dice la escritura. Los creyentes
no se desanimaron, no se amargaron, no se quejaron, no murmuraron contra Dios, sino que ellos que fueron esparcidos, dice la Biblia, el versículo 4, que por donde quiera que iban, ¿qué hacían? Iban anunciando el Evangelio. Maravilloso eso. Este texto nos desafía a nosotros. Nos desafía. Porque muchas veces en momentos de necesidad o de calamidad, las personas se quejan, se desaniman. Por ejemplo, yo tuve ahora poco, bueno, ya hace algunos años, ¿no? Tuve una experiencia, a mí me tuvieron que hospitalizar. Duré 4 días en una clínica. Pero mientras estaba allí hospitalizado, al lado, conmigo en el cuarto, estaba un señor que no conocía a Cristo. Ese hombre salió de allí conociendo a Jesús. Mientras yo estaba allí en esa cama siendo tratado, medicado, mi esposa estaba en los pasillos predicando la palabra de Dios, dando aliento, dando consuelo a aquellas personas que iban a ese lugar y que tal vez no tenían la oportunidad, o de pronto no habían querido escuchar en algún momento dado de buena gana el Evangelio, pero allí sí iban a escucharlo de buena gana. Hablaba a los familiares, mi esposa hablaba a los familiares de las personas que entraban a cirugía, que estaban hospitalizados, aquellas personas que entraban con un diagnóstico negativo, desalentador. Allí mi esposa les hablaba la palabra de Dios. Porque eso es lo que debe hacer un creyente. Donde quiera que vayamos, debemos predicar el Evangelio. Este texto nos reta a nosotros porque Felipe fue esparcido y Felipe estaba huyendo y llegó a Samaria. Y en Samaria él comenzó a esparcir la palabra de Dios, comenzó a predicar el Evangelio. Él en sus propios planes, él no había planificado, él no había hecho un plan, una serie de actividades, él no hizo un plan de evangelismo y dijo, bueno, yo ahora voy para Samaria, voy a predicar. Eso no estaba en los planes de él, pero estaba en los planes de Dios. Estaba en los planes de Dios. Ahora, él no había hecho planes, pero él se vio en esa circunstancia. Salió huyendo. Y en su huida llega a Samaria y comienza a predicar el Evangelio. Llegó a un lugar que no conocían a Jesús, o por lo menos habían escuchado de él. Recuerda a la mujer samaritana, ¿verdad? Aunque la mujer samaritana estaba en Sicar. Ahora, escuche, lo que sucede con Felipe es que él llega y comienza a predicar el Evangelio. Y algo maravilloso comenzó a suceder. Dice la Biblia que la gente estaba unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. Pero no porque solo llevaba un mensaje, sino porque con él tenía una investidura, la llenura con el Espíritu Santo. Él hacía, dice la Biblia, o Dios a través de él hacía grandes señales, porque eso es lo que le sigue a la predicación. Usted le predica a alguien de Cristo, ore por él, no solamente hable, ore. Mira, ven, voy a orar por ti, y ore, porque la Biblia dice que las señales seguirán a la predicación. Y si las personas no creen por la palabra, van a creer por el milagro que Dios hará a través suyo. O sea, eso está en nosotros. Por eso es que el creyente tiene que enfocarse. Y le decía que este texto nos reta a nosotros. Porque Felipe, en lugar de acongojarse, de preocuparse,
por la casa, cómo quedó la casa, si los ladrones se habrán metido, qué va a pasar con su familia, porque él tuvo que ser esparcido. Él no estaba preocupado por eso. Él tenía una preocupación. Él confiaba en Dios, por supuesto. Y él, cuando llega a Samaria, comienza a predicar la palabra de Dios. Y cuando comienza a predicar la palabra de Dios, dice la Biblia que los milagros comienzan a suceder. ¿No le parece maravilloso eso? Y fue tanta la gloria de Dios en ese lugar, que mire lo que dice el versículo 8. Dice que así había gran gozo en aquella ciudad. Un hombre trajo un avivamiento a una ciudad. Samaria fue avivada espiritualmente por Felipe. Como le digo, eso no estaba en los planes de él, pero estaba en los planes de Dios. Entonces, mire que, como dice un dicho, hay un dicho popular que dice: no hay mal que por bien no venga. Es decir, que todo mal que a una persona le puede venir es por un bien que le va a sobrevenir después. Es lo que dice el dicho. Pero esto tiene cierta verdad, oye, porque si a Felipe no lo persiguen, Felipe no llega a Samaria, o quién sabe cuándo iría a llegar. Se hubiera demorado el avivamiento. Si Felipe no lo persiguen, él no llega a Samaria a predicar. Por eso usted tiene que ver las cosas con los ojos de Dios. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, hay veces que usted pierde ciertas cosas. Pero cuando usted pierde esas ciertas cosas y algún otro, por ejemplo, a usted se le cae un billete, usted siente la pérdida y de pronto hasta se entristece por eso. Tal vez alguna vez le ha pasado. ¿Sabe quién va a tener alegría? Aquel que se encuentre ese billete. Claro, porque le suple usted una necesidad. De pronto usted no lo quiso, usted no lo planificó, pero le sucedió. Pero esa pérdida suya va a traer alegría y provisión a otros. Esto fue lo que pasó aquí. Felipe fue desacomodado. Y muchas veces nosotros somos desacomodados. Algunas veces usted va a ser tambaleado. Usted va a tener que ir a lugares en donde usted no ha planificado ir. Como por ejemplo el caso que le acabo de decir. Un cuarto de hospital, por ejemplo. Usted no planifica ir al hospital a quedarse allá 3 días, ni 4 días, ni 15 días. Usted no planifica eso. Pero a veces toca. ¿Qué vas a hacer? Mientras estés allí, lamentarte, quejarte, desanimarte. Bueno, el reto que nos plantea Felipe es: allí donde tú estás, esparce la palabra. Esparce la palabra. Mira, tengo un testimonio poderoso. Un hermano cierto día me llama y me dice: pastor, voy camino a San Juan. Y a mí se me hizo extraño porque él no era de estar viajando. Y eso, mi hermano. Y él me dijo: pastor, lo que pasa es que mi hermano está hospitalizado y lo trajeron muy grave, muy grave. Y le pido que por favor ore. Yo noté al hermano muy preocupado porque su hermano estaba a punto de morir y en efecto era así. Tenía un diagnóstico reservado y él iba muy preocupado. Sin embargo, yo sentí de parte de Dios decirle algo ese día. Y le dije: hermano, su hermano se va a recuperar de eso. Dios lo está llevando a usted a esa sala de hospital porque hay almas que necesitan ser salvadas allí. Y él dijo: amén, pastor. Así, en medio de su confusión, de su angustia, aceptó lo que el pastor le dijo. Cuando llegó allá, comenzó a preguntar, a hablar con los médicos, con las enfermeras, cómo estaba su hermano. Le dieron el reporte médico. Y mientras él estaba allí, llegó una familia
con un enfermo de un lugar remoto, un pueblecito, una vereda remota. Y ese muchacho venía muy grave, estaba a punto de morir también. Y la familia desconsolada estaba llorando por él. Cuando él ve esa escena, él se acuerda de las palabras que le dijo el pastor. Y él les dijo, miren, ustedes me permiten orar por su familiar. ¿Cómo no va a orar? Claro. Entonces él comenzó a orar y sintió de Dios darle una palabra profética. Y le dijo, mira, tu familiar se va a recuperar de esto. Ustedes vinieron hoy aquí para recibir a Cristo. Y comenzó él a hablar con ellos. Les indagó si en su comunidad, por allá en esa serranía donde ellos vivían, habían cristianos, iglesias. Ellos dijeron, no, allá no hay iglesia, no hay cristianos, no hay nada, nosotros no sabemos de esto. Y comenzó a predicar el evangelio. Ellos aceptaron a Cristo. Y ese muchacho que vino con un diagnóstico también reservado, o sea, un diagnóstico negativo, a punto de morir, y que los médicos no estaban dando esperanza. El hermano me dijo, pastor, al día siguiente hubo un milagro en la vida de ese muchacho, porque comenzó a recuperarse. Y entonces yo entendí, me decía él, yo entendí que Dios permitió toda esta situación mía para que yo le hablara del evangelio a ellos y que ellos vieran el poder de Dios y que ellos conocieran a Cristo. Escucha esto, resultado, toda esa familia aceptó a Jesús, aceptó al Señor. Todo, hasta el enfermo, claro, estaba recuperado, le contaron lo que había sucedido, toda la familia aceptó a Cristo y se fueron para su comunidad con Cristo en el corazón. Aleluya. Yo le dije, ¿se da cuenta, hermano? Así que no se aflija. Oh, no te aflijas, mi hermano, no te aflijas. Él está al control de tu vida. Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento y prepararé una mesa, un banquete para ti en presencia de tus angustiadores, dice la palabra. Entonces no te aflijas. Felipe llegó a Samaria y predicó a Cristo, estaba siendo perseguido. Hay situaciones en las cuales nosotros entramos que nosotros no hemos planificado. ¿Oyó? ¿Y qué debemos hacer en medio de esas situaciones? Anunciar a Jesús, anunciar a Cristo. Yo le decía al hermano, jocosamente, yo le decía, hermano, ¿sabe por qué Dios, por qué el Señor, de todos los familiares lo escogieron fue usted para que fuera un hombre tan ocupado? Porque usted era el único creyente. Y porque de otra forma, uno a veces no va a los hospitales a predicar. No va. Entonces, vamos a agradecer a Dios por todo. ¿Oyó? ¿Cuál es el reto que nos plantea la palabra de Dios en esta mañana? Donde quiera que vayas, anuncia a Jesús. Donde quiera que vayas, siembra la palabra. Porque tú eres un sembrador, eres una sembradora. Hay una semilla de vida en ti. Escúchame bien, no solamente hablar de Dios. Guía a la gente a que ellos acepten a Jesús. Entrénate para eso, aprende a hacerlo, porque eso es lo que Dios te mandó a ti a hacer, lo que me mandó a mí, lo que nos ha mandado a todos. Tomemos responsabilidad con la obra de Dios. Enfoquémonos y entendamos que las cosas que vienen a nuestra vida no es para destruirnos, sino para edificarnos. Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. No se preocupe, es posible que Dios te ponga a hablar con personas, es posible que no necesariamente o no solamente, he hablado un par de casos en el hospital, pero pueda que sea en otras partes, a ese lugar donde vas a vacacionar, ese hotel donde estás, de pronto donde vas a hacer vacaciones, ese lugar turístico donde vas a hacer vacaciones. Ahí hay gente que necesita conocer a Cristo.
ese hospital donde vas a visitar a un familiar, o donde inclusive tú mismo puedes ir en un momento dado. Ahí hay gente que necesita conocer a Cristo. Ese lugar donde tú estás sentado, estás almorzando en ese restaurante, ahí hay personas que necesitan conocer a Cristo. En cualquier lugar donde tú vayas, sé un sembrador de la palabra. Habla la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Ese es el reto que nos plantea la palabra de Dios. El reto que nos plantea Felipe, un hombre que aprovechó su oportunidad en esa reunión de trabajo, en esa reunión con tus amigos, en donde quiera que vayas. Busca la manera. En ese centro comercial es posible. Acércate a alguien. O sea, uno no está en el mundo por casualidad. Donde quiera que tú vayas, ve esparciendo la palabra. Hay un himno muy antiguo que dice así. Dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Conviértete en un sembrador de la palabra de Dios, así como lo hizo Felipe, y vas a traer gozo y alegría a muchas personas. Oramos. Padre, gracias porque tú nos desafías, Señor, cada día. Hoy, dígale al Padre: hoy quiero, Señor, convertirme en un sembrador de tu palabra. Dígale al Espíritu Santo en esta mañana: dame la habilidad, dame la fluidez, dame el denuedo para hablar tu palabra, para guiar a otros a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así como Felipe llegó a Samaria y predicó tu palabra, Señor, así yo quiero también, donde quiera que vaya, no solamente hacer cosas buenas, sino enseñarle a las personas que hay alguien que les ama más, alguien que hizo más por ellos, alguien que dio su vida por ellos. Padre, conviértenos en una generación de hombres y mujeres que predican tu palabra y que guían a las almas a la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Déjeme orar por usted. Padre, yo oro por todos aquellos, Señor, que aceptan este reto el día de hoy, que no se van a afligir más, que no se van a desanimar más, que no se van a cuestionar más, que no te van a cuestionar a ti, sino que en cada situación que ellos vivan, ellos van a ver las oportunidades para predicar tu palabra. Yo oro, Padre, para que tú les revistas con tu Espíritu, para que tú les llenes del Espíritu Santo en este día, y para que hoy ellos siembren tu palabra a alguien. Dales de nuevo. Revístelo, Señor, de esa unción de milagros, para que cuando ellos hablen tu palabra, como lo dice, Señor, la Escritura, las señales sigan a la predicación de ellos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, porque hoy nos esperan, Dios mío, nos esperan sorpresas maravillosas de parte tuya. Hoy, Señor, es un día de salvación, como dijeron aquellos leprosos, Señor, fuera de Samaria. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no podemos callar. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, queridos. Piensa en Felipe, vuelve y lea el pasaje y dígale al Señor en oración: Padre, yo quiero ser un Felipe en este día, para predicar, pero también para traer gozo a aquellas personas, Señor, que están recibiendo la palabra. Que Dios le bendiga.